Y la revolución... Claro, no es el fundamentalismo que, bueno, es decir, eso es otra historia. El ejemplo más dramático, porque es un poco posterior, pero es el de Galileo. Galileo, el tema del Galileo evidentemente se encuentra con que la Inquisición lo encierra. Sí. Es terrible porque evidentemente hay científicos en países católicos que al final acaban en la cárcel, en el exilio o en el silencio. Es decir, mientras se produce una revolución científica, que por ejemplo ha sido muy estudiada por Thomas Kuhn y que es parida directamente por la Reforma, en el mundo católico los intentos son abortados. Es decir, Galileo acaba condenado a no escribir en una celda de la Inquisición, Descartes se marcha a la protestante Escandinavia porque sus libros han sido colocados en el índice de libros prohibidos, y él, que sería más o menos formalmente católico, sin embargo encuentra la libertad de investigación científica en el norte protestante, y Pascal es un personaje que es considerado un hereje en Francia. Exactamente. Y esa es la realidad. Entonces, incluso se produce el caso terrible de que en España, y por supuesto eso significa las Indias, es decir, esta parte del mundo, el método de Francis Bacon y los libros de Newton están prohibidos todavía a inicios del siglo XIX porque son herejes. Bueno, en España Miguel de Servet, que tiene que huir. Lo que pasa es que lo terminan matando los calvinistas. Lo acaba matando el Consejo de Ginebra. César, habíamos hablado de la educación la revolución católica científica. Ahora, la otra, las tres tesis protestantes, la segunda era solo Cristo, es decir, solo Jesús es el intermediario entre los hombres, entre Dios y los hombres, y los hombres, porque estamos acostumbrados, yo creo que es una herencia del paganismo, la aparición de todos los santos y mártires que se multiplicaron milagrosamente, porque yo creo que en el año 400 había 60 mártires y después el libro de martirologio aparecen como 200, ¿no? Eso se debe en parte a la necesidad de estar con restos y de santos por ahí para crear turismo de aventura, que era ir a visitar las iglesias. Bueno, y además hay un elemento que personaje tan poco sospechoso como el cardenal Newman reconocía, que es que cuando en un momento determinado Constantino decide llegar a un enmaridamiento con el cristianismo, absorbe multitud de prácticas paganas para que la gente pudiera pasar al cristianismo sin ser muy traumático. Ese es un tema muy interesante, y te lo pregunto a vos como teólogo, porque a mí me parece que Constantino lo que hace, necesita a la Iglesia para renovar la estructura estatal del Imperio Romano. Sí, es cierto. Sin una nueva ética cristiana, él pensaba que la estructura burocrática romana que estaba gobernando el mundo conocido no tenía futuro. Esa siempre fue la impresión que yo tuve de por qué un hombre que hasta entonces había sido pagano y que no abraza la fe, y no sabemos si abraza la fe en el último momento de su vida, no sabemos, yo tengo mi duda, pero bueno, que la manda a la madre a buscar los restos de Cristo en Jerusalén, etcétera, Santa Elena, ¿no? Sí, la verdadera cruz. Yo creo que Constantino se encuentra con un problema muy serio, es el del agotamiento del Imperio Romano en el periodo del Bajo Imperio, que Diocleciano ha conseguido retrasarlo con la tetrarquía, pero eso dura unos años, es decir, inmediatamente los dos Césares y los dos emperadores, lejos de ser una tetrarquía armoniosa de la que formó parte su padre, Constancio Cloro, lo que sucede es que va prevaleciendo la idea de que vamos a volver a un solo emperador, y Constantino busca un cemento que pueda seguir uniendo eso. Y durante un tiempo él piensa en la religión solar. Es decir, hoy en día está documentado que efectivamente Constantino piensa que un monoteísmo de carácter solar puede sostener eso. Bueno, que hasta cierto punto también es el origen del judaísmo, la copia del... Bueno, en cualquiera de los casos, lo cierto es que él acaba llegando a la conclusión de que el cristianismo le viene mejor, pero evidentemente Constantino no tenía la menor preocupación por la pureza del cristianismo. Es decir, Constantino, y eso lo reconoce el propio Eusebio, que es el autor de la historia eclesiástica, convence sin mucha dificultad a los obispos, sobre los que derrama una lluvia de privilegios y de prebendas, para que acepten una serie de elementos que son del paganismo, que entran y que van a seguir entrando en masa en el curso de la Edad Media. Claro, para el católico de a pie, todo ese elemento de paganismo
no es tan claro, porque de eso pasó hace 1 milenio y medio. Pero cualquier persona que, por ejemplo, viaja por Hispanoamérica sabe que también hay un elemento muy sincrético en el catolicismo en Hispanoamérica. Es decir, hay una absorción de las religiones precolombinas, sí. Hay una serie de fiestas, como hay muchas fiestas y la necesidad católicas, de consagrar santos autóctonos, ¿no? Por ejemplo, o igual que, por ejemplo, en Europa hay una serie de fiestas paganas que se transmutan en fiestas católicas. sin ir más lejos, exactamente. Pues en el caso de Hispanoamérica, pues todos sabemos que hay una serie de fiestas precolombinas que se transmutan al final en fiestas católicas. La Pachamama. Claro, por ejemplo. Entonces, lógicamente, la reforma de todo esto quiere hacer tabula rasa, porque la idea de la reforma es regresar a esa pureza del Nuevo Testamento, del cristianismo original. De hecho, el siglo XIV acaba y el siglo XV acaba y el siglo XVI empieza con un deseo de librarse del horror de la Edad Media. Es decir, la Edad Media en las películas, en algunas de sus creaciones artísticas, etcétera, es extraordinaria, pero los humanistas tienen muy claro que eso ha sido un horror que ha durado 1 milenio y que hay que volver hacia la belleza. Y si el retroceso hacia atrás de la belleza es buscar a Grecia y Roma y lo que surge es el Renacimiento, porque no surge Grecia y Roma, pero seguramente en algunos aspectos surge algo mayor, en el caso del teólogo es volver a la pureza del Nuevo Testamento y hacer tabla rasa. Y ahí Lutero se ve precedido por personajes como Erasmo. Tú mencionabas antes el episodio de Carlos V. Hay una anécdota muy interesante en la que Carlos V convoca a Erasmo y le dice a Erasmo que qué es lo que él piensa de Lutero. Y entonces Erasmo le dice, Majestad, Lutero tiene razón, pero ha cometido 2 grandes errores. Lutero ha atacado la tiara de los prelados y la panza de los frailes. Claro, la respuesta de Erasmo es tremenda. O sea, terrible. Majestad, si me estáis preguntando en términos teológicos, es obvio que Lutero tiene razón. Lutero quiere volver a la Biblia, que es algo de lo que yo llevo escribiendo décadas. Esa es la única manera de limpiar toda la corrupción del cristianismo que se ha producido a lo largo de más de 1000 años. Ahora, también reconozcamos que Lutero, en el momento en el que se está enfrentando con esa pirámide de poder que se ha ido haciendo cada vez más fuerte a lo largo de la Edad Media, incluso a veces sobre la base de documentos falsos como la Donatio Constantini, que es el papado, evidentemente no sabe contra lo que va a chocar. Y además Lutero pretende enfrentarse con una serie de negocios eclesiales, como es la venta de indulgencias, que sinceramente la panza de los frailes no se lo va a tolerar.